Mi papá contrató una actriz para hacer de mi mamá y lo descubrí a la madrugada. La luna brillaba con fuerza esa madrugada, iluminando cada rincón de la casa que normalmente se llenaba de risas y abrazos. Pero aquel silencio espeso era diferente, como si algo oscuro estuviera cocinándose a fuego lento en la penumbra. Mientras todos dormían, yo me desperté con un nudo en la garganta y una inquietud latente. El corazón me retumbaba en el pecho. Caminé descalzo por el pasillo, cada paso un susurro que se perdía en la noche. Cuando llegué a la sala, un destello de luz provenía del rincón más oscuro. Allí estaba mi papá, conversando en voz baja con una mujer. No era mi mamá. Era una extraña, con el cabello lacio y oscuro, que se movía con una gracia inquietante. La luz apenas iluminaba sus ojos, fríos como el hielo. ¿Quién era? Mi pecho se apretó. Mientras me acercaba lentamente, el murmullo de sus voces se volvía cada vez más extraño. Hablaban de cosas que no debía oír, de dinero, de un plan. Y el corazón se me paró cuando escuché cómo ella se reía, una risa que no pertenecía a mi mamá. Su risa cortaba el aire, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Los fragmentos de su conversación flotaban en el aire y me dejaban helado. Solo unos días más, decía ella. Nadie sospechará nada. ¿Un plan? Mi mente se llenó de preguntas mientras los ojos se afilaban con curiosidad, sintiendo que estaba ante un secreto oscuro. ¿Qué estaba tramando mi papá? No podía creer que todo lo que había vivido se desvanecía frente a mis ojos. La figura de la mujer se volvió más amenazante con cada palabra que susurraba, como si la oscuridad reclamara más de lo que estaba dispuesto a entender. Justo antes de que pudiera girar la manija para salir de allí y confrontarlo, recordé lo que había leído sobre secretos familiares. Pero esto era otra cosa. Era como un juego peligroso donde las piezas nunca se acomodaban como esperabas. No era simplemente una película, era mi vida. Una vida que se sentía cada vez más arrugada, como una bolsa olvidada en un rincón oscuro. ¿Qué pasaría si esa mujer no era solo una extraña, sino algo más siniestro? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. ¿Estás listo para enfrentar lo que hay detrás de esta fachada?, murmuró la mujer. Esa frase resonó en mi mente como un eco inquietante. La desconfianza creció como una sombra, y con cada segundo que pasaba, la urgencia de descubrir la verdad se intensificaba. Mi corazón latía más rápido. Si no hacía algo ya, podría perderme en un laberinto de mentiras. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué papel jugaría en nuestro mundo familiar que se desmoronaba? Estas preguntas golpeaban mi mente como un tambor, clamando por respuestas que parecían siempre estar a un paso fuera de alcance. El tiempo parecía detenerse mientras permanecía oculto en la oscuridad de la sala. La risa de la mujer seguía resonando, vibrante y fría, atravesando mis pensamientos. Mi respiración era un eco suave en ese entorno fantasmagórico. No podía quedarme ahí sin hacer nada. El instinto de proteger lo que aún creía que era mi familia me empujaba a actuar. Con un paso titubeante, decidí que debía saber más. Me acerqué a los bordes de la mesa, tratando de mantenerme fuera de la vista. Los dedos de mis manos buscaban algún objeto que pudiera servir como refugio, algún objeto que me diera coraje. Entonces, vi un viejo teléfono sobre una de las mesas. Sin pensarlo, lo alcancé y, casi sin querer, seguí escuchando. Solo falta un poco más de tiempo, decía mi papá, con voz entrecortada. Ella no puede enterarse. Ya le he prometido que este mes será perfecto. Esa palabra, perfecto, me hizo sentir un escalofrío en la espina dorsal. ¿Qué pretendía hacerle a mi mamá? ¿Qué implicaba esa promesa? La mujer, moviéndose como un espectro, se acercó más a mi padre. Y cuando todo esté consumado, nadie podrá detenernos. Nuestra oportunidad de salir adelante está justo en nuestras manos. ¿Estás seguro de que no te arrepentirás, cierto? Mi papá tragó duro, como si tuviera una piedra en la garganta. La necesidad de interrumpir esa conversación era apremiante y,
por un momento, sentí que el miedo se convertía en odio. Nadie tenía derecho a jugar con los sentimientos de las personas que amaba. Con la determinación brotando en cada rincón de mi ser, di un paso adelante y, sin pensarlo, grité, ¿qué está pasando aquí? Los ojos de ambos se abrieron como platos. La mujer se giró hacia mí, y en su rostro vi el helado destello de sorpresa. Mi papá se puso en pie, su expresión era un torbellino de miedo y culpa. Tú aquí, murmuró, como si hubiera olvidado que su propio hijo podía escuchar. ¿Es cierto? ¿Todo esto es real? Pregunté, tratando de mantener la voz firme, pero el temblor en mis manos era innegable. La mujer retrocedió un paso, como si el aire la repeliera. El instante se convirtió en una tensión palpable, y el silencio que siguió era como un grito mudo. Escucha, hijo, comenzó papá, pero interrumpí. No quiero escuchar más mentiras. ¿Quién es ella? ¿Por qué no me habías dicho la verdad sobre mamá? Mi corazón latía con fuerza, pero mi cara se mantenía en un rictus de desafío. ¿Cuánto tiempo más podrían seguir con esta farsa? La mujer respiró hondo, como si decidiera entre escapar o afrontar la tormenta. Tu padre y yo estamos en medio de un acuerdo, dijo, con una voz que recordaba a un gato afilado y a la vez suave. Un acuerdo que podría beneficiarles a ambos. ¿Beneficiar? ¿A costa de qué? ¿De mi mamá? Los sentimientos de impotencia y rabia se entrelazaban en mi interior, amenazando con estallar como un volcán. Mi papá me miró, sus ojos estaban inyectados de desesperación. No comprendes, pero tengo que protegerte, balbuceó. Pero esas palabras no tenían valor en ese momento. Todo lo que había creído en mi familia comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes. La mujer sonrió, un gesto que no llegó a sus ojos. Te daré un consejo, niño, a veces, la verdad es más oscura que cualquier mentira. Me quedé paralizado, con un dolor punzante en el pecho. La oscuridad de su advertencia, tan real como el hecho de que mi vida había sido manipulada, me atacó de frente. En ese instante, una pregunta surgió en mi mente: ¿qué pasaría si la verdad sobre esta situación superara todo lo que me había imaginado? La sala se sentía como un campo de batalla donde la guerra apenas comenzaba, y así, con la adrenalina disparada, sabía que debía hacer algo audaz, algo arriesgado. Estaba a punto de cruzar una línea que nada podría deshacer. Pero antes de que pudiera actuar, el sonido del timbre sonó, cortando la tensa atmósfera. Era un ruido que traía consigo promesas de un nuevo giro inesperado. ¿Quién sería a esa hora de la noche? Mi estómago se revolvió con la anticipación del desconocido. La puerta se abría a un nuevo caos, un caos que podría responder a todas mis inquietudes o, quizás, atraparme en una red aún más oscura. El timbre resonó nuevamente, como un grito desesperado que hacía eco en la silenciosa oscuridad de la habitación. La mujer y mi padre intercambiaron miradas de alarma que cargaban todo el peso de los secretos que finalmente parecían estar a punto de salir a la luz. La mujer parpadeó, incluso se giró hacia la puerta, como si quisiera huir. «Quédate aquí», le ordenó papá con una urgencia que no había mostrado antes. Mi corazón latía con tal potencia que podría haber reventado. La situación se tornaba más caótica cada segundo que pasaba. Me sentía como una marioneta en las manos de un titiritero loco. En mi mente empezaron a surgir preguntas sin respuestas. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué acuerdo mantenían? Y, lo más importante, ¿qué pasaría si aquella puerta abría la entrada a algo aún más aterrador que la verdad que ya conocía? Decidí que no podía quedarme allí, encadenado por el miedo que me invadía. Con un movimiento rápido, me acerqué a la puerta, desobedeciendo el mandato de mi padre. Cuando al fin la abrí, lo que vi me dejó sin aliento. En el umbral se encontraba una mujer que nunca esperé volver a ver, Clara, la anciana vecina que siempre me traía galletas de chocolate. ¿Qué sucede, chico? Te escuché gritar, preguntó, su voz temblaba con un atisbo de preocupación en sus ojos. Clara, respondí, sintiendo el nudo en mi garganta. No es seguro aquí. Mientras intentaba explicarle, la mujer del acuerdo se acercó lentamente, como un depredador acechando a su presa. Una sombra de inquietud se dibujó en su rostro. ¿Con quién estás hablando? Interrumpió ella, su tono era helado. Déjame en paz, tú no eres mi madre, le repliqué, sintiendo como la ira ardía dentro de mí. ¿Madre? Replicó Clara, sorprendida por lo que había escuchado. ¿Qué está pasando aquí, niño? El aire se volvió viciado, a un lado estaban las viejas verdades y al otro un cambalache de mentiras que amenazaban con devorarme.
La tensión era palpable, un hilo frágil a punto de romperse. Mi papá salió del ensimismamiento, diciendo, Clara, por favor, no te involucres en esto. Era como si intentara cubrir un fuego con más combustible. Es demasiado tarde para evitarlo, dije, sintiéndome invadido por un nuevo sentido de propósito. Debemos enfrentar esto, incluso si duele, pronuncié, viendo la fragilidad del vínculo que alguna vez supe que teníamos. La mujer, ahora más inquieta, había comenzado a retroceder lentamente hacia un rincón. Pero, ¿por qué? Los secretos siempre tienen una manera de salir a la superficie, musitó ella, ahora con un tono temeroso. En ese momento, se reveló su verdadera intención, no solo jugaba con los sentimientos de mi familia, sino que también temía las repercusiones de su propia actuación. La tensión estaba a punto de estallar. De pronto, el timbre sonó de nuevo con fuerza, esta vez resonando como un eco potente. Era más que un simple sonido, era un recordatorio de que la verdad llegaría sin importar cuánto se intentara ocultar. ¿Quién más puede ser?, preguntó mi padre, viendo cómo la situación se descontrolaba. El rostro de Clara palideció, casi como si presentía lo que venía. Mis manos temblaban, entreladeando miedo y una determinación oscura, preparándome para lo que sucedería. Pero, antes de que pudiera procesar qué hacer, la puerta se abrió de golpe, una figura altiva con un abrigo largo apareció, y mi corazón se detuvo. Era alguien que conocía muy bien, alguien que tenía respuestas para muchas de mis preguntas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con una firmeza que rompió el aire en la sala. Los ojos de aquella mujer brillaban con una realidad que se hacía cada vez más aterradora. En ese momento, comprendí que nada sería como antes. ¿Y tú, qué demonios haces aquí?, pregunté, sintiendo cómo se rompía el último vestigio de mi inocencia. La figura sonrió, una sonrisa que contenía tantos secretos que podía casi sentirlos aplastarme. Porque he venido para revelarte la verdad, y esta vez no habrá más mentiras. El caos que había comenzado a gestarse alrededor de mí era solo el inicio de un secreto mucho mayor. La tensión estaba a punto de estallar en un punto culminante que cambiaría todo lo que conocía. La verdad, llena de sombras y revelaciones, estaba a punto de caer sobre mí como un torrente imparable. ¿Estaba listo para enfrentarla? El aire en la habitación se volvió denso, como si cada rincón estuviera a punto de estallar en 1000 pedazos. Mi mente luchaba por procesar la figura que se hacía cada vez más tangible junto a la puerta. Su mirada había cambiado, ya no era la mera curiosidad que reflejaba al principio, sino una mezcla de preocupación y determinación. ¿Qué estás diciendo?, logré articular, los ecos de mis propias palabras resonando en el silencio tenso que había caído sobre todos. La mujer, a quien había identificado como la respuesta a tantas preguntas, dio un paso al frente, arrastrando ese abrigo como si fuera una capa cargada de secretos. Lo que sabes no es suficiente. Lo que crees conocer nunca ha sido la realidad, respondió con un tono que desafió la lógica que alguna vez consideré inquebrantable. Mis piernas estaban firmes en el suelo, pero mi mente repicaba preguntas. ¿Qué significaban esas palabras realmente? ¿Qué otra realidad podría haber? Clara, la anciana vecina, se recargó contra la pared, como si quisiera ocultarse del bombardeo de la verdad que estaba a punto de caer sobre nosotros. Su expresión estaba llena de compasión, pero también de un miedo que resonaba en mis huesos. Nunca pensé que los secretos de una familia pudieran ser tan devastadores. ¿Quién eres tú realmente?, inquirió mi padre, su voz desgarrada por una mezcla de desconfianza y desasosiego. La imagen de su figura tensa lo mostraba vulnerable, como un guerrero que había sido despojado de su armadura. Alguien que ha esperado demasiado tiempo para que este momento llegara, contestó la mujer, su mirada afilada dirigiéndose hacia mí. Tu vida ha estado tejida con hilos que no comprendes. Me contrató tu padre para mantener un secreto, pero este secreto está a punto de revelarse. Esa palabra, contrató, golpeó mi pecho como un puño. ¿Era posible que todo lo que me había enseñado, todo lo que había creído, fuera un espectáculo? La verdad se movía como un espectro, susurrando entre nosotros. ¿Qué secreto?, pregunté, sintiendo que el nudo en mi garganta crecía. No quería estar en medio de este ballet de revelaciones, no así, no ahora. La mujer dio un paso más cerca, y pude ver el brillo en sus ojos, un brillo que conocía de algún lugar. El instante se alargó, cada segundo era una eternidad, mientras la realidad se desplomaba. La mujer que tú crees que es tu madre no es más que una actriz, y su papel fue elegido para cubrir lo que realmente ocurrió. Una ráfaga de emociones recorrió mi cuerpo, entremezclando el dolor, la traición y una leve chispa de indignación.
Miré a mi padre, buscando una respuesta, pero su mirada se desvió, como si no pudiera soportar la carga de la verdad. Basta, grité, mi voz resonó con una fuerza que sorprendió incluso a mí. ¿Por qué me haces esto? Ella extendió una mano, señalando un rincón de la habitación, donde un viejo cuadro de familia colgaba torcido en la pared. Porque es momento de que sepas quién eres realmente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mis dedos comenzaron a buscar instintivamente el marco de aquel cuadro, y lo que vi a continuación me dejó paralizado. La imagen mostraba una familia, un padre que sonreía, una madre que irradiaba calidez y un niño que nunca había visto antes. Ese niño, soy yo, ¿verdad? Apenas conseguí decir, mientras cada parte de mí se estremecía ante la revelación. Y debes descubrir qué pasó con aquella madre que te fue arrebata, respondió la mujer con una voz suave, pero implacable. Cada palabra suya era un paso más hacia el abismo del descubrimiento, el timbre sonó una vez más, y el eco de aquel sonido familiar resonó en mi mente. Mi padre, Clara y la mujer de la revelación se congelaron, mientras yo giraba hacia la puerta. Esta vez, dije en voz baja, no escaparé de la verdad. Y con un último vistazo a sus rostros llenos de incertidumbre, abrí la puerta, la figura que apareció fue más inesperada que cualquier otra, y mientras sus ojos se encontraban con los míos, supe que lo que venía sería aún más devastador. Tienes que venir conmigo. Tu historia apenas comienza. Y con eso, el umbral de la verdad se abrió frente a mí, prometiendo un viaje que me llevaría a los confines más oscuros de mi pasado. La puerta se abrió de par en par, dejando entrar una corriente de aire fresco, cortante como un cuchillo. En el umbral, una figura alta y delgada se recortaba contra la luz de la calle. Era un hombre de aspecto enigmático, su mirada penetrante cargaba el peso de secretos que parecía estar dispuesto a compartir. Vamos, no tenemos tiempo, insistió, excusándose con un gesto que parecía apresurado. Me miró intensamente y, por un momento, su expresión mostró una mezcla de preocupación y urgencia que me hizo aferrar la manija de la puerta con más fuerza. ¿Quién eres tú?, le pregunté, sintiendo como el nudo en mi garganta se intensificaba. La mujer en la habitación, que ahora parecía un personaje de un cuento sombrío, se movió hacia mí, su rostro distorsionado por la luz tenue. Él sabe más de ti de lo que imaginas, dijo ella, su voz temblorosa. Clara, la anciana, se había acercado, observando la escena con ojos grandes, como si estuviera contemplando un desengaño del que no podía alejarse. Forzar tu mano no es lo ideal, pero la verdad ya no puede esperar, insistió el desconocido, su voz era grave, llena de un eco que resonaba en mi pecho. Las palabras que salían de su boca parecían contener una mezcla de conocimiento y una desesperante necesidad. Inconscientemente, hice un paso atrás, sintiendo como el impulso de volver a la comodidad de mis certezas y la ignorancia se agitaban en mi interior. Estaba atrapado entre el secreto que había vivido y la posibilidad de una realidad mucho más oscura. Te necesito, hay información sobre tu madre que nadie más puede contarte, continuó, su tono se suavizó. Lo que descubras cambiará todo lo que creías saber. La parte más profunda de mí se estremeció. Mi madre, esa figura idealizada en la que siempre había creído, estaba envuelta en un velo de ilusiones. ¿Qué sabes de ella?, pregunté, con el corazón latiendo en mis oídos, y cada palabra que pronunciaba se sentía como un golpe de tambor, llevando un eco de incertidumbre. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, el hombre se movió hacia mí, estirando una mano hacia la puerta. Ven. No podemos quedarnos aquí. Hay un lugar a salvo donde las respuestas giran y el pasado te espera. Con un chequido de duda, miré hacia atrás. Mi padre permanecía en un rincón, los hombros caídos y la mirada perdida en el suelo. No podía dejar que todo esto se desloviera sin intentar comprender lo que realmente había sucedido. La ira y la confusión luchaban en mi alma, y una pregunta se apretaba en mi pecho. ¿Podría confiar en este extraño? No. No puedes irte así. Clara interrumpió, su voz casi un grito, llena de una preocupación genuina. Esto no es un juego. Ella te necesita, y tú a ella. Ella no tiene idea de lo que realmente está en juego, replicó el hombre. La oscuridad que envuelve su historia amenaza con atraparlo a usted también. Los ecos de su advertencia reverberaron en mis oídos, y comprendí que no tenía elecciones fáciles. No podía permanecer inactivo mientras los hilos de mi vida se deshilachaban a mis espaldas. La mujer, esa desconocida con un abrigo que parecía recubierto de misterios, retrocedió un paso, como si desapareciera en el aire pesado de la habitación. Debes tomar tu decisión.
La historia se siente al borde de desmoronarse y el tiempo se agota. Ese último comentario hizo que mi corazón se encogiera. Con un grito reprimido, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Sin pensar, di un paso hacia adelante, dejando que la puerta se cerrara en el pasado que creía conocido. Está bien, voy contigo, le dije al hombre sin dudar. Perfecto. Pero ten cuidado, sus ojos se iluminaron con un conocimiento secreto. Esto es solo el principio de lo que de verdad está por venir. Mientras comenzamos a alejarnos del hogar que había conocido, no pude evitar sentir la presión de lo desconocido formando una tormenta en mi pecho. ¿Qué verdades me esperarían en la penumbra, y a qué oscura revelación me vería obligado a enfrentar? Lo que estás a punto de descubrir, cambiará todo, repitió el hombre mientras el silencio nos envolvía, cada paso resonando como un eco de advertencia, y en ese momento, supe que la historia que estaba a punto de ser revelada no solo cambiaría mi percepción de la familia, sino que amenazaba con desplazar y redefinir todo lo que había creído saber de mí mismo. La oscuridad de la calle me envolvió en un abrazo inesperado y helado. La figura del hombre, que se presentó como un salvador, se movía con rapidez. Su andar era decidido, como si conociera cada rincón de aquel barrio que parecía extraño y familiar al mismo tiempo. ¿A dónde me llevas?, le pregunté, sintiendo que la inquietud comenzaba a transformar mis entrañas en un torbellino de preguntas. Un lugar seguro, respondió con determinación, sin mirar atrás. Donde el pasado se enfrenta al presente. Tu madre, ella es el hilo que conecta todo. Su voz estaba tensa, como si cada palabra fuera un paso sobre una línea demasiado delgada. A medida que nos alejábamos de mi casa, la imagen de mi padre, con esa mirada perdida, se quedó grabada en mi mente. Nunca antes lo había visto así. Su desconsuelo me pesaba, y al mismo tiempo, la curiosidad sobre lo que realmente había sucedido se encendía dentro de mí. ¿Qué tan seguro es este lugar?, pregunté, mi voz temblaba ligeramente mientras atravesábamos una esquina oscura. Lo suficiente por ahora. Su respuesta fue breve, casi evasiva, y eso solo sirvió para aumentar mi alerta. De repente, el sonido de pasos resonó detrás de nosotros. Giré la cabeza rápidamente, mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Quién más está aquí? La pregunta brotó de mis labios, alarmada. No te preocupes, dijo el hombre, con un tono que pretendía aliviar mi temor. Solo son algunas sombras. No son nuestros enemigos todavía. Las sombras se volvieron más nítidas, como figuras danzantes en un juego macabro. Cada vez que creía estar a salvo, el peso de una presencia insidiosa se desplegaba a mis espaldas. Los ecos de sus advertencias resonaban, la oscuridad de mi historia podría atraparme. Continuamos caminando, y al cabo de un rato, llegamos a una puerta de madera desgastada, oculta detrás de un arbusto enredado. El hombre empujó la puerta, creando un chirrido que me hizo involuntariamente dar un paso atrás. El interior era sombrío, pero una luz tenue se colaba a través de una ventana cubierta de polvo. Entramos, dijo, impaciente, una escalofriante sensación me atravesó. ¿Qué hay aquí?, cuestioné, dándome cuenta de que no tenía idea de en qué me estaba metiendo. Mira a tu alrededor. Todo lo que ves, todo lo que sientes, es parte de tu historia, incluida tu madre. Mientras entraba, observé las paredes decoradas con fotografías borrosas y documentos amarillos, como si fueran recuerdos apolillados. Un fuerte golpe de memoria me golpeó, fragmentos de la infancia que había olvidado comenzaron a entrelazarse, risas, lágrimas, sombras. Déjame mostrarte algo, me dijo mientras se dirigía a una mesa desordenada. Allí, tomó una imagen en blanco y negro, la levantó con manos temblorosas y me la mostró. Era mi madre, pero había algo obsesivamente distinto en su mirada. ¿Por qué parece triste?, pregunté, cada palabra saliendo con una indecorosa mezcla de amor y temor. Porque ella es más de lo que has conocido, respondió con gravedad. Y lo que pasó mientras creías que estaba en un sueño, no era un sueño. Justo en ese instante, el sonido de pasos resonó de nuevo, esta vez más fuerte, como un tambor que se repite, acercándose. La angustia se palpaba en el aire. Todo mi ser quería escapar, pero la curiosidad me mantenía en el lugar, atrapada entre el deseo de huir y el anhelo de conocer la verdad. ¿Quién viene?, pregunté, mirando hacia la puerta con desconfianza, sintiendo la certeza de que algo o alguien estaba a punto de entrar. Lo que está por llegar no puedes prevenirlo. Sin embargo, puede que no sea lo que esperabas, dijo el hombre, con una sombra de preocupación en su rostro. Escucha y prepárate. Las sombras ya no eran solo ecos, ahora eran formas.
Y al otro lado de la puerta, la verdad, esa verdad que anhelaba, me esperaba, dispuesta a revelarse bajo la luz de los secretos. Mi corazón comenzó a palpitar en anticipación y miedo. ¿Qué sucedería cuando la puerta se abriera y confrontara lo que estaba a punto de ser revelado? El sonido de paso se intensificó, resonando con tal fuerza que parecía rítmico, casi orquestal. Mi respiración se volvió entrecortada. Un aire de desesperación se apoderó de mí, y la imagen de mi madre me perseguía como un fantasma en la penumbra. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, la puerta que había estado adornada con sombras se abrió violentamente, la luz exterior chocó contra la oscuridad del lugar, y la figura que apareció era tan inesperada como escalofriante. Era una mujer de cabello oscuro y rizado, su mirada intensa inspeccionó el espacio, como un depredador que acaba de marcar territorio. Su presencia era abrumadora y, aunque no la conocía, sentí que la angustia me oprimía en el pecho. ¿Quién eres tú?, le pregunté, incapaz de contener el temblor en mis labios. No importa quién soy, respondió, con una voz que era como el cristal quebrándose. Importa lo que tú eres y lo que nunca debiste descubrir. El hombre que me había salvado se interpuso entre ella y yo, tensando el arco de su cuerpo, como si estuviera listo para protegerme. No tienes que temerle. Ella es parte de la verdad. ¿Parte de la verdad? Esa es tu forma de explicar una amenaza. Mis palabras eran rápidas, justificadas por la creciente desesperación. ¿Acaso no ves que podría ser peligrosa? Soy lo que queda de los secretos de tu madre, dijo la mujer, con un brillo de determinación en sus ojos. Y tienes derecho a saber. ¿Saber qué?, pregunté, sintiéndome atrapada por un juego que se me escapaba, como arena entre los dedos. ¿Por qué todos insisten en mantenerme en la oscuridad? Pero antes de que pudiera continuar, la mujer dio un paso adelante, acercándose a la mesa. Con un movimiento dramático, fue desmontando fotografías y documentos descoloridos, los arrojó al suelo, revelando un viejo diario cubierto de polvo que había estado oculto. Esto es lo que tu madre nunca quiso que leyeras. Una mezcla de emoción y ansiedad me abrumó. Mis manos temblaron mientras me agachaba para tomar el diario. Garabateado con una caligrafía temblorosa, las palabras parecían susurrar secretos antiguos que habían estado atrapados en la penumbra. ¿Qué dice? Desde lo más profundo de mí, brotó la necesidad de saber. Miedo. Dolor. Mentiras, la mujer respondió, su voz resonando con un eco ominoso. Lo que descubrirás aquí cambiará todo lo que creías saber sobre tu familia, sobre ti misma. Tu vida es un entramado de engaños. Mientras el hombre a mi lado soltó un suspiro inquieto, la mujer continuó, pero ten cuidado. Algunos secretos están más vivos de lo que imaginas. Con una mezcla de miedo y resolución, abrí el diario, y una carta se deslizó hacia afuera, cayendo al suelo. Rápidamente la recogí, mis ojos escaneando las palabras. Querida hija, siento que jamás podré perdonarte por lo que has hecho. Mi estómago se revolvió, como si cada letra fuera un veneno que inundaba mis venas. Era evidente que lo que estaba a punto de descubrir iba mucho más allá de la tristeza de mi madre, eran las raíces de historias enteras que no había imaginado. Escucha, esto apenas comienza, advirtió el hombre, sin perder de vista a la mujer, mientras la tensión se volvía palpable. No solo te enfrentas a la oscuridad que rodea a tu madre, sino a una verdad que podría devastarte. La línea entre el amor y el odio es más delgada de lo que crees. El sonido de paso se apagó al fondo, pero esa sensación fría de peligro se intensificaba. El diario parecía arder en mis manos, un fuego que prometía respuestas, pero también dolor. ¿Te atreverás a seguir, luego de descubrir lo que hay realmente detrás de todo? La puerta continuaba abierta, mostrando un camino hacia la incertidumbre, hacia la revelación de una historia oculta que podría romperme o liberarme. Cerré los ojos, sintiendo que el pasado estaba a punto de desbordarse sobre mí, y en ese instante, comprendí que sabía muy poco sobre el hilo que entrelazaba mi vida con la de mi madre y que la próxima verdad podría cambiarlo todo. ¿Podía enfrentar lo que estaba a punto de desatarse? ¿Sería la oscuridad más potentemente reveladora que la luz? ¿Qué estaba dispuesto a perder en el proceso? La historia apenas comenzaba. La habitación se sentía más pequeña a medida que el silencio se asentaba, tan denso como una niebla espesa. Mi corazón latía desbocado, ahogado por una mezcla de temor y anticipación. Con manos temblorosas, abrí el diario, tratando de despejar la nublada confusión en que estaba sumida. Cada página era un mapa que prometía secretos que quizás sería mejor no conocer, pero la curiosidad era un monstruo implacable.
¿Qué más dice? ¿Qué más? Murmuró la mujer, sus ojos fijos en mí con una intensidad que me hizo sentir expuesta. La carta en mis manos era solo el comienzo, el retorcido hilo de las palabras me apretaba con firmeza. Me era imposible no enredarme en ausencias, en los recuerdos de una madre distante, de un amor enrevesado y de historias que susurraban entre las sombras. El hombre que se situaba cerca, como un escudo, pareció leer mis pensamientos. Cada palabra tiene un peso, dijo, interrumpiendo mi trance. Lo que leerás te mostrará a tu verdadera madre y al mundo que había protegido a toda costa. Sin soltar el diario, levanté la vista. ¿Qué tipo de verdad es esta? ¿Por qué no me la dijo en vida? La angustia en mi voz era palpable. Deseaba respuestas, pero también temía que no pudiera soportar su peso. Ella dio un paso cercano, haciendo crujir el suelo bajo el peso de su presencia. Tu madre me lo prometió, me obligó a salir de las sombras cuando tú estuvieras lista. No esperaba que esto sucediera así, pero ahora que has encontrado el diario, no hay vuelta atrás. Tu vida cambiará para siempre. Mis manos absorbían la cruda realidad que se desnudaba lentamente a través de aquellas páginas, secretos de amores prohibidos, decisiones drásticas y traiciones que desgarrarían el corazón de cualquiera. No puedo hacer esto sola, balbuceé, sintiendo las lágrimas amenazar con derramarse. Allí tienes un verdadero amigo, ella asintió hacia el hombre. Se ha mantenido a tu lado en lo más oscuro, pero no es solo su protección lo que necesitas. Debes entender que cada revelación que hagas te armará contra lo que viene. El aire pesado me oprimía, como si el mundo mismo respirara con ansia, aguardando mi decisión. Acercándome más al diario, dejé que el roce de las páginas heladas me anclara. La siguiente carta se arrastró a la superficie, esta vez con caligrafía más firme. Quizás no puedas perdonarme, y te entiendo, leí, dejando que cada palabra se filtrara en mi mente como un veneno lento. Pero lo que estás por descubrir sobre mí puede cambiar tu percepción de todo, incluso de tu propio corazón. El hombre me miraba con preocupación. ¿Estás lista para enfrentar lo que venga? Cada descubrimiento tiene un precio. ¿Qué precio?, pregunté, sintiendo que el vaso de la paz se desbordaba. Tu inocencia, respondió. A veces, saber la verdad duele más que la mentira. Antes de que pudiera replicar, un grito ahogado estalló en la distancia, resonando como un disparo en la noche. Me congelé, el sonido cortante desgarró la tensión creciente. La mujer y el hombre intercambiaron miradas intensas. Ese no era un ruido cualquiera, dijo ella, su voz ahora convertida en un susurro temeroso. ¿Alguien más está buscando qué significa eso?, pregunté, mis nervios disparándose. Lo que viene a continuación podría ser la última pieza de este rompecabezas. El hombre se preparó, su cuerpo en guardia, un frío gélido invadió la habitación, y supe que estábamos al borde de un abismo. La verdad que buscaba no era la única cosa que iba a ser revelada esa noche. Entonces, la puerta se cerró de golpe, como si el universo estuviera sellando un destino. Ahora estamos atrapados con las sombras de aquellos que no quieren que sepamos. Lo que estaba a punto de suceder podría destrozar nuestra realidad, o abrir la puerta a un nuevo amanecer. Pero, mientras un sudor frío comenzaba a recorrer mi espalda, comprendí que escaparse de esta pesadilla ya no era una opción. La verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, y alguien, o algo, estaba decidido a impedir que la encontrara. El eco de pasos resonó de nuevo, esta vez mucho más cerca, y sentí que la oscuridad me abrazaba. ¿Podría sobrevivir a lo que se avecinaba? ¿O las sombras finalmente reclamarían lo que creía que era mío? La historia apenas comenzaba. El grito resonó de nuevo, ahora más cerca, como una advertencia atronadora que traspasaba las paredes y sacudía mi ser. Mi mirada se aferró al hombre, que tenía el cuerpo tenso y la respiración contenida. Un nudo se formó en mi garganta, asfixiándome con la posibilidad de que nuestra búsqueda de la verdad pudiera resultar en un encuentro mortal. La mujer, con el ceño fruncido, se movió con una agilidad inquietante. No hay tiempo que perder, susurró mientras se acercaba a mí, su voz apenas un hilo. Debemos ocultarnos. Alguien ha llegado antes de lo que habíamos anticipado. ¿Dónde? ¿Cómo?, balbuceé, el miedo burbujeando en mis venas. La habitación, que antes parecía un refugio, ahora se transformaba en una trampa. ¿Qué clase de verdad estaba esperando entre esas sombras? Detrás de la estantería, apuntó el hombre, señalando una estructura masiva, cargada de libros que parecía más decorativa que funcional. Ayúdame a moverla. Con el corazón retumbando, me precipité hacia la estantería mientras él la empujaba con toda su fuerza.
El crujido de la madera resonó en el aire, y pronto el espacio oscuro detrás de ella se abrió como una boca hambrienta. Empujé los libros a un lado mientras el sudor corría por mi frente. La oscuridad era densa y llena de polvo, como un antaño olvidado. La mujer nos instó a entrar. Rápido, antes de que nos vean. No pude evitar mirar hacia atrás. Cada segundo que pasaba sentía la respiración de las sombras acercarse. Me deslancé al interior del estrecho escondite y, justo cuando el hombre se disponía a seguirme, el sonido de pasos resonó cada vez más fuerte, acompañados de murmullos cautelosos. «¿Crees que el diario está aquí?», dijo una voz profunda. Era un tono que no podría olvidar fácilmente, el mismo que había susurrado secretos oscuros en mis oídos durante años. «No lo sé. Ella lo ha encontrado, puede que no le dé tiempo», respondió otra voz, esta más nerviosa y entrecortada. Podía sentir cómo la incredulidad se colaba en sus palabras, como si no pudieran creer que esta búsqueda había llegado hasta este punto. El hombre entró por fin al escondite, y nos apretujamos en la oscuridad, apenas respirando. La habitación vibraba con la tensión del momento, mientras el grupo del exterior seguía discutiendo, y cada palabra parecía un cuchillo que perforaba mi mente. «No podemos quedarnos aquí para siempre», murmuré, mi voz apenas un susurro. Me volví hacia el hombre. «¿Quiénes son? ¿Qué quieren de mí?». «No lo sé, pero parece que conocen el diario y lo que contiene», respondió, su expresión grave. Miró a la mujer, que se mantenía en silencio, su rostro pictografiado por las sombras. Ellos están buscando la verdad tanto como tú», dijo ella finalmente. «Pero hay algo más, deben tener un motivo, algo que no te he contado». «¿Qué más hay?». «Ahora no es el momento para ocultar secretos», mi voz se elevó, temiendo lo peor. La ira y la frustración se mezclaban con el terror. «Es sobre tu padre», empezó, sus ojos brillando. «Nunca ha dejado de perseguir las sombras de tu madre. Lo que descubras podría atarlo a su pasado, y eso lo hace peligroso». Un golpe resonó en la puerta, interrumpiendo nuestras palabras. La estación de la verdad se acercaba a un estallido inminente. La puerta tembló, y el sonido de la madera cediendo se hizo cada vez más intenso. Sentí que la oscuridad nos tragaba, pero el verdadero horror estaba por desnudarse. «Lo que está por venir es más aterrador de lo que imaginas», dijo el hombre, su voz temblando. «Debes estar lista para enfrentar no solo a quienes buscan el diario, sino también a la verdad sobre tu padre. Podría cambiar todo». Las sombras comenzaron a entrar, y un grito ahogado se formó en mi garganta. ¿Qué más se ocultaba bajo esas capas de misterio y mentiras? Mientras la puerta cedía y las figuras se asomaban, solo podía pensar en lo que estaba a punto de ser revelado. Y justo cuando la luz se rompió en el escondite, un nombre brotó de mis labios. Papá. Aquel instante fue un prisma de desesperación y revelación. En la penumbra, estaba a punto de descubrir que la traición venía no solo de quienes eran desconocidos, sino de aquel que juró amarme. La verdad era más aplastante de lo que jamás imaginé. La historia apenas comenzaba a desvelarse. El eco de la puerta abriéndose resonó como un trueno, y una figura familiar apareció en el umbral, mi padre, pálido y descompuesto. A su lado, un grupo de hombres de miradas duras llenó la habitación, sus intenciones eran claras. La verdad, esa verdad que había buscado con tanto afán, se transformaba en un campo de batalla donde cada revelación podría costarme más de lo que estaba dispuesta a pagar. «¿Dónde está el diario?», preguntó mi padre, su voz casi inaudible, como si el horror de la situación lo hubiera despojado de su fuerza. Los hombres intercambiaron miradas, y pude sentir el aire cargado de tensión. La mujer a mi lado respiró hondo, y en ese instante supe que todo lo que había comprendido hasta ahora estaba a punto de tambalearse. «¿Por qué ustedes lo quieren?». «¿Qué es lo que saben?», interrogó la mujer, su tono retumbaba en la oscuridad. Mi corazón latía como un tambor, insistente y frenético. Mi padre, apretando los dientes, adelantó un paso. «No sabes lo que has desatado». Sus ojos se centraron en mí, repletos de angustia que contradecía cualquier intento de protegerme. Me sentí en medio de una tormenta, cada palabra arrojada como una tormenta de granizo. Los hombres se acercaron con pasos firmes, llenando el puente que los separaba de nosotros. «Donde hay secretos hay verdad», dijo uno de ellos con voz grave. «Y donde hay verdad, hay consecuencias». Me di cuenta de que sabía más que yo sobre mi propia historia. «No, no pueden ser», murmuré. La mujer se acercó a mí, era la única que permanecía casi imperturbable ante la amenaza. Era el ancla en medio de esta tempestad. «Debes escuchar lo que tu padre no ha tenido el valor de decir».
El diario no es solo una historia, contiene vínculos que podrían destruirnos a todos. Las palabras que ella pronunció penetraban más profundo en mí de lo que nunca hubiera querido. Los secretos y la traición podían romperme en 1000 pedazos, la habitación parecía estrecharse, cada latido de mi corazón resonaba más intenso. Con un último destello de valor, decidí confrontar a mi padre. ¿Por qué? ¿Por qué todo este tiempo? Mis palabras fueron un grito ahogado que pedía respuestas en medio del caos. Porque protegerte fue mi única razón, replicó él, la amargura destilaba de cada sílaba. Lo que había develado tu madre, lo que descubrió, podría haber cambiado nuestro pequeño mundo, no estaba lista para que lo supieras. ¿Qué tan profundo es este secreto?, insistí, sintiendo que cada poro de mi piel se cerraba con miedo. ¿Qué tan lejos llegarías para ocultarlo? Los hombres se hicieron a un lado mientras el líder de ellos se acercaba, cada paso un recordatorio de que lo inevitable estaba cerca. Es hora de quedarte con la verdad, sí, pero también de enfrentar a quienes han manipulado tu vida. La verdad te liberará, pero también podría encadenarte más a fondo. El tiempo pareció detenerse mientras mi mente trabajaba veloz. Las piezas del rompecabezas giraban, y cada una de ellas llevaba el peso de un puñal. Antes de que pudiera procesar más, mi padre me sujetó de los brazos, su mirada un espejismo de preocupación y amor. No te involucres más de lo que ya lo estás. La oscuridad tiene formas de atraparte, incluso puede envolvernos a todos. La mujer que se había mantenido firme sonrió, pero no era una sonrisa de felicidad. A veces, la libertad viene del sacrificio. El verdadero peso está también en tus manos. Mi pecho se tensó mientras palabras de angustia se entrelazaban en mi corazón, mis decisiones contaban, mi historia ya estaba escrita, pero aún quedaba la tinta fresca que podía cambiarlo todo. La tensión se rompió con un golpe sordo mientras uno de los hombres empujaba a mi padre hacia atrás. No. Tienes que escuchar, grité, pero él se volvió y, por un instante, vi que la desesperación lo atravesaba. El rostro de mi padre cambió con la cercanía del peligro, pero su mirada nunca abandonó la mía. Confía en mí, solo escapa. El resto no es tu carga. Una ráfaga de adrenalina surcó mi cuerpo, y, con un grito que resonó como un trueno, decidí que no me harían la víctima de las decisiones ajenas. No. No escaparé ni me esconderé más. Estoy lista para enfrentar la verdad, y haré lo que sea necesario para proteger a quienes amo. El estallido de mis palabras era una señal, y la mujer a mi lado asintió en aprobación. En ese instante, el caos se convirtió en una clara batalla de decisiones. Podía sentir la verdad aleteando como una ave enjaulada dentro de mí, lista para volar por fin. El líder de los hombres sonrió, pero no con satisfacción. Era un gesto que prometía más caos, más revelaciones. Entonces será un placer entregarte la verdad que has estado buscando. Pero recuerda, cada pieza del rompecabezas a veces puede unirse para formar un monstruo. Con el aliento entrecortado, miré al grupo y después a mi padre. No permitan que sus sombras me atrapen. Sé que ahí hay amor, aunque sea opaco. Debemos luchar, no huir. El silencio que reinaba era ensordecedor, cada mirada una batalla en sí. La escena estaba conforme a un clímax inevitable. Era el momento. Una gran revelación estaba a punto de surgir, y quizás, solo quizás, esa verdad oscura iluminaría los senderos que una vez fueron ensombrecidos. En mis manos tenía el diario que contenía historia, dolor, secretos, revelaciones. Con un paso decidido, me dirigí hacia la luz quebrada por la oscuridad. Entonces vamos a enfrentar esto juntos. Es momento de que las sombras se enfrenten a la luz. Y así, respiré hondo y me preparé para la verdad que podría liberarme o destruirme, sabiendo que este viaje apenas comenzaba. La historia se revelaría, y pronto conoceríamos los costos que cada decisión traería consigo. Pero al final, sería la historia de nuestra propia redención. Ahora, finalmente, todo estaba listo para la última confrontación. La verdad estaba al alcance de mi mano. Y si quieres seguir esta extraordinaria aventura y ser parte de nuestro viaje hacia la redención y la revelación, necesitas suscribirte inmediatamente al canal. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan unirse a nosotros en este viaje. Llena la sección de comentarios con tus teorías y reacciones sobre este final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se desenlaza esta historia. Haz tu parte y sé parte de nuestra comunidad.